Hola, buenas tardes. Yo soy Lucas de Correpi. Quería agradecer a las organizaciones que planificaron este evento, esta charla, por tenernos en cuenta para lo que podamos aportar en lo que es la especificidad de nuestra organización, que es la lucha antirrepresiva. Y bueno, cuando nos invitaron, más allá de que nosotros tenemos una idea de lo que pasa en Brasil, nos tuvimos que poner a investigar un poquito porque no seguimos como lo seguimos en Argentina, la aplicación cotidiana de la represión en ese país. Y ahí lo que estuvimos viendo es que, en comparación con la Argentina, el aparato represivo brasilero es descomunal. Tiene su lógica, estamos hablando de un país que es 5 veces más grande que la Argentina, que tiene diferentes tipos de fuerzas represivas organizadas. Tiene las típicas fuerzas armadas, igual que en Argentina, tiene una policía militar que viene desde la época del Imperio Brasilero, y tiene policías civiles que son policías estaduales. Uno de los puntos más importantes de la organización represiva brasilera es la planificación que hacen en materia estratégica de preparación de las Fuerzas Armadas, que ya en el 2008 sacaron un documento de Estrategia Nacional de Seguridad donde establecían los principales objetivos que tenían las Fuerzas Armadas de ese país en materia represiva, donde uno de ellos son la participación en operaciones de paz, como le dicen ellos, son operaciones de pacificación, donde los estados intervienen de manera conjunta con otros, en forma multilateral, y lo que intentan es pacificar un país donde el Estado capitalista ha perdido la hegemonía, y tratan de reorganizarlo estableciendo una policía nacional, que es lo que intentan hacer desde hace 10 años con la misión en Haití, la MINUSTAH, donde también participa la Argentina y Brasil, entre otros países, dirigidos por los norteamericanos. Y bueno, el primer concepto que utilizan los brasileros para su estrategia es el mismo que los yanquis, la multilateralidad, es decir, participan de todas las acciones donde puedan legitimarse con la intervención de otros países. A diferencia de los yanquis, que tienen más poder, siempre buscan legitimarse con la intervención de otros países, si no pueden lo hacen solos, pero es la misma lógica. Se entrenan para lo mismo, contraterrorismo, operaciones y ejercicios conjuntos, mantenimiento de la ley y el orden. En materia legislativa tiene una ley antiterrorista que es de la época de la dictadura, de antes del fines de la dictadura, 82-83, que según el CIADI, que es el organismo imperialista que determina cómo deben ser las leyes antiterroristas en los países, dice que es una ley anticuada, pero que es buena. Solamente tienen que adaptarle algunas cuestiones referidas al lavado de dinero, pero en cuanto a lo que hace a la represión de la organización popular, es perfecta para el CIADI, no tiene ninguna objeción que hacerle. También hay que tener en cuenta que los brasileros, si bien han intentado acercarse a los franceses para no estar subordinados tanto al imperialismo norteamericano, siguen manteniendo su subordinación estratégica, siguen participando de los mismos ejercicios multinacionales que organiza el imperialismo, como los ejercicios Panamax, o el ejercicio UNITAS Pacífico y el UNITAS Atlántico. Son ejercicios bien estratégicos de cuidado, de protección de los intereses geopolíticos yanquis en todo el hemisferio occidental, en América, el estrecho de Panamá, etc. En ese sentido, Brasil se subordina a los Estados Unidos, a la estrategia de los Estados Unidos, sigue mandando a cursos de formación a sus policías y a sus militares. Por ejemplo, en el último dato que tenemos, que publica el Departamento de Estado, en 2012, 16 miembros jerárquicos de la Policía Militar y 13 miembros de la Policía Civil se entrenaron en curso de prevención del terrorismo en grandes eventos, preparándose para este mundial y para lo que fue la Copa de Confederaciones en 2013. Con lo que eso da una pauta de cómo Brasil, si bien se acerca a Francia y adquiere tecnología para el desarrollo de submarinos nucleares con los franceses, o incluso hace que los franceses participen también en el entrenamiento de las fuerzas policiales y militares,
no dejan de estar subordinados al imperialismo norteamericano en lo que hace a las políticas estratégicas del hemisferio. En 2007 fue que Brasil fue designado como sede del Mundial, y a partir de ahí, bueno, un par de datos los daba acá el compañero economista. El gasto público, que siempre es rechazado por las clases dominantes cuando la disputa de la renta la hace el pueblo para obtener mejoras en sus condiciones materiales de vida, acá las clases dominantes no protestan que se gaste 12.000 millones de dólares en la organización del Mundial. Un par de datos que yo había notado, que es que la ley FIFA exige que a todos los patrocinadores del Mundial se les dé una exención fiscal por 12 meses. Eso quiere decir que no van a pagar impuestos por toda su actividad desarrollada durante este año, incluso también de las Copas Confederaciones. Con lo cual el gasto de Brasil va a ser el doble, porque está poniendo plata para las constructoras y para los patrocinadores y después no les va a cobrar nada. Es decir, que está bien claro quién paga el Mundial, que son los trabajadores, y quienes se benefician, que son los capitalistas, tanto nacionales, porque hay varias constructoras grandes nacionales de Brasil interviniendo en la organización del evento, y los patrocinadores, las multinacionales imperialistas, que son McDonald's, Coca-Cola, bueno, todas las empresas que patrocinan el Mundial, que se ven beneficiadas también con una exención fiscal de un año, y además con la prohibición de venta ambulante particular en las inmediaciones de todos los estadios, con lo cual ahí también de vuelta vuelve a intervenir la pata represiva para mantener alejado a todo lo que sería el comercio de cuenta propista, chico, de los trabajadores que se tienen que dedicar a eso porque no tienen posibilidad de conseguir trabajo. Se los va a excluir de las zonas de las inmediaciones de los estadios para que los patrocinadores puedan obtener mayores ganancias y ellos no puedan vender nada, quitándoles así mercado. La otra cuestión importante, que seguramente los compañeros que se dedican al tema de vivienda van a comentar más ampliamente, este Mundial produjo un desplazamiento de 250.000 personas que han visto encarecidos sus alquileres o incluso que se han tenido que mudar por las zonas donde se construía, que generó también un movimiento de trabajadores sin techo que están haciendo acampes con forma de protesta contra el Mundial. La misma construcción de los estadios provocó la muerte de 10 trabajadores hasta ahora, de 10 trabajadores de la construcción, más que nada por la intensificación de los ritmos de trabajo, porque no llegan a la fecha límite. De hecho, el estadio donde mañana es la inauguración sigue en obra. Bueno, esta intensificación de los tiempos de trabajo produjo 10 muertes, a lo que Pelé dijo, bueno, son accidentes que ocurren, ¿no? Para Pelé esto es un mero accidente. Es interesante lo que varios de los futbolistas más populares de la historia del fútbol han dicho durante este tiempo. Ronaldo trató de vándalos a los que protestan y llamó a reprimirlos. Platini llamó a no manifestarse por un mes para que tengamos la fiesta en paz. Con lo cual ya vemos que esta gente, que en algunos casos viene incluso del seno del pueblo, cuando se vuelven millonarios sus intereses de clase son bien distintos y parece que se olvidan de dónde vinieron. En lo estrictamente represivo, más allá de este marco que estábamos dando, cuando decía que la represión brasilera es colosal en relación de la Argentina, hay un foro de seguridad en Brasil que calculó en el 2012 que la policía mató a 1.890 personas. Esto es 6 veces más de lo que mata en Argentina el aparato represivo argentino. Y este foro solamente se está refiriendo a la policía, no a las muertes en cárceles. Brasil es uno de los países con más índice de encarcelamiento en el mundo, con lo cual es probable que las muertes en cárceles, si sigue la misma proporción que la Argentina, hagan que los muertos en Brasil sean muchos más que los que asesina exclusivamente la policía en las calles. Un par de datos más que quería darles. Por ejemplo, hoy se calcula que la policía militar y la policía civil está matando a 5 personas por día,
Correpi tiene el cálculo que en algunos años en Argentina la policía ha asesinado a un pibe cada 28 horas. Esto habla de un grado, una tasa de represión mucho más alta, mucho más letal en el caso de Brasil, porque no nos olvidemos que tenemos que contar a los muertos en las cárceles, que este índice no lo tiene en cuenta. Y otro aspecto de la represión de Brasil es la militarización de las favelas. Esto desde hace bastante que lo están haciendo, porque no nos olvidemos que Brasil ha tenido tres eventos. Tiene el evento del 2013 de las Copas Confederaciones, tiene el Mundial y tiene las Olimpiadas de Río en el 2016. En Río de Janeiro, en un complejo de favelas que se llama Maré, han irrumpido con el ejército primero, han militarizado toda la zona, la policía militar luego allanó todas las casas, incluso hicieron un apagón generalizado, al mejor estilo apagón Ledesma, para poder actuar con mayor impunidad, y los jueces que intervinieron en ese operativo dieron una orden de allanamiento colectiva. Es decir, la orden de allanamiento en realidad debería ser, si los jueces respetaban las leyes de su propia clase, debería estar especificado para qué casa es, qué es lo que se está buscando, a quién se está buscando. Estas son órdenes de allanamiento generales que autorizan a la policía a irrumpir en las casas, como en la época de la dictadura, y hacer lo que quieran. Se calcula que hubo 40 muertos en esta pacificación en la favela de Maré. Y después de la de la intrusión en las favelas por parte del aparato represivo, dejan unas unidades de policía pacificadoras para evitar que haya una reacción en los barrios ocupados de las favelas, ¿no? Esto lo vimos también en el 2013 con las grandes movilizaciones. Hay que recordar que en el 2013, si yo no estoy equivocado, me corregirán algunos si sabe más, las grandes movilizaciones empezaron por un aumento en el transporte, y eso derivó en reclamos por mayor gasto en educación, mayor gasto en salud, y también en contra de la represión policial del Estado brasileño sobre el pueblo. Incluso, ahí después hay cuestiones para debatir en el interior del propio campo popular, porque hubo sectores de los luchadores que recurrieron a la violencia, y hubo sectores del campo popular que denunciaban infiltraciones, ¿no?, de la policía generando violencia para justificar la represión. Y ahí hay que ver hasta qué punto eso es cierto, que es indudable que debe haber infiltración, pero digamos que eso no nos lleve a demonizar a los compañeros que ya están hartos de soportar con el cuerpo la represión estatal, y que van buscando formas de organizar una respuesta que no sea poner solamente el cuerpo, que ya bastante heroicos son, y tratan de responder con algún tipo de organización a la violencia estatal. En este sentido, yo creo que Copa Confederaciones fue un ensayo, y la gente que está ahí, nosotros no estamos, no sabemos, no podemos hablar como si estuviéramos ahí. Dice que durante el Mundial las protestas no van a llegar a tanto como confederaciones. Vamos a ver, si las protestas llegan a ser como Copa Confederaciones, hay que prepararse para ver una mucha mayor represión, muchas más muertes, y bueno, un Mundial que se va a caracterizar no por el fútbol, sino por todo lo que estamos hablando acá, por toda la exclusión al pueblo, por todo el ataque directo a las condiciones de vida del pueblo brasileño, y por la represión a los luchadores. Después dejo una inquietud de paso para el economista. Yo he leído que hubo ascenso hacia las clases medias durante estos años en Brasil, pero cuando voy a ver qué caracterizan como clase media, por ahí es clase media una persona que gana $150 al mes, es decir, una persona que vive con $5, 50 pesos al día, y que lo consideran clase media. Hay como un dibujo de las estadísticas, yo no sé si estoy equivocado, pero bueno, de paso dejo la consulta porque es algo que siempre nos contestan cuando criticamos a este tipo de gobiernos progresistas o pseudo progresistas. Bueno, pero hubo un montón de gente que salió de la pobreza porque ahora es clase media, y bueno, cuando nos dicen qué es clase media, no vemos más que pobres.
Bueno, eso es todo, gracias.